Esta figura, espero que se acuerden de ella, se las he presentado, que es la clasificación, ¿no? O sea, maneras de agrupar la clasificación de la cromatografía. Primero la dividimos en cromatografía de líquidos y de gases, esa es una clasificación. Otra clasificación está basado, bueno, clasificación de cromatografía de líquidos y de gases está basado en el estado físico de la fase móvil, que es un líquido o es la fase móvil, que es un líquido o es un gas. Y otra clasificación de la cromatografía está basada en el principio físico-químico, que es lo que está acá, aquí en mi pantalla del lado derecho. El principio físico-químico también es otra manera. Y así es como habíamos estado hablando de los diferentes tipos de cromatografía. Cromatografía de absorción, y lo revisamos, de distribución y reparto, de intercambio iónico, de exclusión molecular, de afinidad. Y ahí nos quedamos en la clase pasada. Bueno, ahorita vamos a hablar de HPLC, cromatografía de líquidos de alta resolución, que déjenme decirles que este tipo de cromatografía, pues su nombre también está incluido, es de líquidos. Eso quiere decir fase móvil, es un líquido. Y entonces, la fase estacionaria en este tipo especial, vamos a decir, de cromatografía, esta técnica especial de cromatografía, en la fase estacionaria puede ser un líquido o puede ser un sólido. Y dependiendo, pues, si la fase estacionaria es un líquido o un sólido, pues será una cromatografía de distribución o reparto, de absorción, de cambio iónico o de exclusión molecular. En eso está basado la cromatografía de líquidos de alta resolución, o HPLC. HPLC, pues es muy utilizado, demasiado. Ahorita ya en todas las industrias, en todo, algo pasó aquí, que se están yendo y regresan. Se utiliza en todos los ámbitos, este tipo especial de cromatografía. ¿Por qué? Porque es muy sensible este tipo de separación, este tipo de técnica cromatográfica de separación. Además de gran sensibilidad, se hacen determinaciones pues cuantitativas exactas. Se separa y se puede cuantificar el analito, el metabolito. Es muy versátil. Como dice aquí, ¿no? Se pueden determinar compuestos volátiles de alto peso molecular y también de bajo peso molecular, ¿eh? O compuestos termolábiles también, eso es importante. Se aplica a una gran cantidad de moléculas, de biomoléculas en diferentes ámbitos, le decía, como dice aquí, ¿no? En la industria, en el ámbito de la salud, del medio ambiente. Se puede separar, como está acá abajo, desde aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, una gran variedad de moléculas, de biomoléculas que se les ocurran por esta metodología. Una desventaja en general, y que esto es, pues esa es la base de técnicas, tiene que ser realizado en un equipo especial. Hablando de precios, fíjense, de HPLCs, porque son aparatos pues completos, luego pueden estar en moda también todos los componentes de un cromatógrafo de este tipo. Yo creo que como 1,5 millones y 2 millones los cromatógrafos de líquidos de alta resolución, y de los más sencillos, no de los más sofisticados, sino de los más sencillos. O sea, el precio es determinante. ¿Cómo surgió esta técnica cromatográfica? Pues surgió para aumentar la eficiencia en las separaciones cromatográficas. Y para aumentar la eficiencia hay que disminuir
la altura, hablando de los parámetros, pues, de la eficiencia, parámetros que hablan de la eficiencia de las separaciones, pues para disminuir la altura de los platos, se tiene que disminuir el tamaño de las partículas. Mientras más pequeño es el tamaño de la partícula de la fase estacionaria, la altura del plato va a ser menor. Si la altura del plato teórico es pequeña, eso significa que en una columna de una determinada longitud, el número de platos va a ser mayor, y a mayor número de platos, la separación va a ser mejor. En realidad, iba a haber separación, ¿no? Y eso está representado, pues, en esta gráfica. Fíjense aquí, la gráfica es de altura del plato, en eje de Y, en función de la velocidad de flujo. La altura del plato aumenta conforme se aumenta la velocidad de flujo, es lo que se ve aquí. Pero ¿qué tiene que ver con el tamaño de la partícula? 44.7, este número que está acá arriba, micras, es el tamaño de partícula para esta separación. Luego 34.9, y bueno, llegamos hasta acá, ¿no? Hasta 6.1 micras de tamaño de partícula en la fase estacionaria. Y fíjense qué pasa con la del plato. Bueno, en general, pues, ya lo habíamos revisado, la velocidad de flujo, al aumentar, mejor dicho, la velocidad de flujo, la altura del plato va aumentando, y al aumentar la altura del plato, pues la eficiencia de la columna es menor. Pero esto se resuelve si tenemos tamaños de partícula pequeña, pero al tener tamaños de partícula pequeña de las fases estacionarias, la velocidad de flujo se hace muy, muy lenta. Muy, muy lenta. Y es cuando se obtienen mejores alturas de plato. Miren acá, con 6.1 micras de tamaño de partícula, aunque se aumente la velocidad, la velocidad de flujo, esta es la velocidad con fluye la fase móvil, la altura del plato casi no se modifica. Pero, si uno trata de hacer separaciones cromatográficas con tamaños de partícula de 6.1 micras, como está ahí, para tener una buena eficiencia de la columna, una buena separación, el tiempo es tremendo. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Aumentar la presión. Aumentar la presión de la columna para que la fase móvil pueda fluir. En tiempos adecuados, pues, ¿no? Y entonces, por ello fue que nació el HPLC, o sea, la cromatografía líquida de alta resolución, pero se requiere, pues, instrumentos especiales para trabajar con altas presiones que se requieren. Bien, aquí les puse dos ejemplos de dos cromatógrafos de líquidos de alta resolución. Son dos marcas diferentes, vean, son módulos. Si se ven aquí, son como cajitas, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 cajas hay en este modelo de una marca, y acá miren, están así como que uno tras otro, hay apilados, pues, pero son los módulos de los que está formado el cromatógrafo de líquidos. Aquí ni siquiera se ve, pero ahí está la columna, Arriba, por ejemplo, en el cromatógrafo de acá, del lado derecho, se ven botellas, que esas son las fases móviles que se utilizan. Pues bueno, en esas cajitas ahí apiladas, ahí está todo el sistema de cromatografía de líquidos de alta resolución, que es una cromatografía que se realiza a presiones altas, porque las fases estacionarias son de tamaño de partícula muy pequeño. Miren, los parámetros que se manejan en HPLC comparado a una cromatografía convencional, y por cromatografía convencional quiero decirles que es una columna, una columna de vidrio, supónganse de 30 centímetros,
o más chiquitas, pero son tubos, pues, de vidrio, ¿no? En general, son tubos de vidrio o pueden ser tubos de plástico, en general son tubos de vidrio. No son las cromatografías en columna que, que hacemos, pues, ¿no? Eso le estamos llamando cromatografía convencional. Y HPLC, o sea, cromatografía de líquidos de alta resolución, eso es en un sistema cerrado, ¿sí? Porque se hace a alta presión. Y vean, por ejemplo, las columnas para HPLC en diámetro y longitud son muy pequeñas. De diámetro de la columna, vean, hasta 10 milímetros y de longitud hasta 30 centímetros, generalmente. En cromatografía, en columna, en tubos cromatográficos, de 1 a 10 centímetros el diámetro, puede llegar a ser hasta 10 centímetros el diámetro, y la longitud hasta 1,5 metros. Esas son columnotas, pero se hacen, ¿eh? De manera preparativa se llegan a hacer este tipo de columnas en tubos cromatográficos. Pero vean, en HPLC no más de 30 centímetros. Las fases estacionarias, que aquí es determinante, los tamaños de partícula en HPLC hasta 10 micras, en una cromatografía convencional hasta 150 micras, de 50 a 150 micras. N, el número de platos en HPLC llega a ser hasta 60,000, puede llegar a ser más a veces. En cromatografía convencional, menos de 2,000 el número de platos, y la altura del plato en micras, miren, 20 micras, y en los tubos cromatográficos, 1 milímetro, más o menos. O sea, N es muy alto y H muy pequeño en HPLC. Las condiciones para realizar una cromatografía por HPLC, vean las presiones, o sea, en atmósferas, hasta 400 atmósferas de presión, y en una cromatografía convencional, pues prácticamente pues la hacemos a a presión atmosférica. Menos de 2 atmósferas, vamos a ponerle. De velocidad, en HPLC, que esta es una cromatografía a alta presión de 0.3 a 1.5 mililitros por minuto, y en convencional de 0.1 a 20 mililitros por minuto. El volumen de la muestra viene mucho más pequeño en HPLC, hasta de 5 a 500 microlitros, y en la cromatografía convencional de 0.5 a 100 mililitros puede llegar a ser. Los cromatogramas o los cromatogramas se expresan en términos de tiempos de retención en HPLC, y en la cromatografía convencional generalmente son los volúmenes de elución los que tomamos. VE es volumen de elución, TR es tiempo de retención. Entonces son las diferencias importantes y determinantes, y que bueno, acá se hace en un aparato especial. Y les digo, los más sencillos, 1,5 millones, ¿eh? Ese es un esquema muy, muy, muy general. Ahorita vemos uno más, un poquito, también es un esquema, pero un poquito más elaborado, de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Bien, están los solventes, o sea, las fases móviles, y esa es algo importante. Todas las fases móviles que se utilicen en HPLC utilizan el grado de pureza, y así se llama, el grado de pureza HPLC. Ustedes compran los solventes, las fases móviles, en las diferentes compañías que venden solventes, hasta el agua, ¿eh? El agua tiene que ser grado HPLC, o sea, muy puro, y por lo tanto más caro. Entonces, esas son las fases móviles. Las bombas, se requieren bombas para dar la presión que se requiera. Luego viene el sistema de inyección de la muestra. Luego sigue la columna, el detector. El detector detecta, pues, la molécula que está llegando, y luego va al desecho. En general, si es una cromatografía preparativa, pues va a guardarse. Y luego conectado, pues, al sistema procesador de datos, como dice ahí, al software, y integrar para que nos den los perfiles de elución o los cromatogramas. Todo esto está conectado
pero como se requieren presiones muy altas, todo está sellado completamente. Si hay fugas, no se puede hacer, no se puede hacer la cromatografía, porque no se llega a la presión que se requiere. Y entonces hay que buscar dónde está esa fuga. Pero todo tiene que estar cerrado, sellado y demás. Miren, este es otro esquema de cromatógrafo de líquidos de alta resolución. En realidad no es una fase móvil nada más, sino son luego varias, 2, 4, depende del cromatógrafo, oportunidad pues de manejar fases móviles diferentes en una sola corrida cromatográfica. Luego están las bombas, el sistema de bombeo. Y vean, no es tan sencillo, pues, ¿no? Si está elaborado. Luego, el inyector. Como todo tiene que estar trabajando, sellado, a alta presión antes de inyectar la muestra, esto también tiene que estar bien acondicionado para que a alta presión se inyecte la muestra. Este es el sistema inyector. Luego viene la columna. ¿Sí? Ahí está la columna conectada al inyector. Luego, una vez que se separan las moléculas, se detectan. Y fíjense, todo es sobre un flujo de fase móvil. Ahí debe de estar el sistema de detección. Y luego, el procesador de datos, pues, ¿no? La computadora donde van a ir conforme van detectándose y el huyendo, pues, de la columna, va apareciendo en la pantalla el cromatograma. Miren, estas flechas indican, pues, la secuencia, cuál es el sentido, pues, de la fase móvil. Todo empieza, pues, en la fase móvil que entra al sistema de bombeo para que llegue a la columna, pasando por la inyección de la muestra, llega a la columna y luego el detector. Entonces, las flechas nos señalan, pues, cómo está funcionando todo el cromatógrafo de líquidos. Y les decía, esto está por módulos, ¿no? Un módulo, pues, serán las fases móviles, otro módulo es el de las bombas, otro módulo es el del inyector de la muestra, que es determinante aquí. Otro módulo donde está la columna y luego el detector. Vamos a ir analizándolos, cada uno de estos componentes. Empezamos por las fases móviles. Estas fases móviles deben de estar en recipientes libres de partículas, para empezar. No tienen que ser de vidrio grueso o de acero. Y hay de diferentes volúmenes, desde 0.2 hasta 1 litro, o sea, de 200 mililitros a 1000 mililitros. Y ahí están, ¿no? Los frascos que deben de ser de un material especial, pues, ¿no? Estas fases móviles tienen que pretratarse, como dice ahí, ¿no? Hay que hacer un tratamiento a las fases móviles. ¿Para qué? ¿Qué tipo de tratamiento? Pues es para eliminar gases que estén disueltos en esas fases móviles y sólidos que estén ahí en suspensión, a pesar pues de que se utilizan o que se deben de utilizar fases móviles grado HPLC. Bueno, aún así hay que filtrar para eliminar sólidos, Y entonces, para eliminar gases disueltos, puede ser por desgasificación con vacío, puede ser por calentamiento, con agitación también, por inyección ya en el sistema ahí de un gas de arrastre como helio, también se puede desgasificar ahí. Y siempre hay que tener filtros para eliminar pues polvo y partículas sólidas en suspensión, porque eso dañan y tapan la columna para empezar. Y además hay problemas, como todo está a alta presión, tiene que estar todo muy bien, todo adecuado, pues, ¿no? Las partículas van a influenciar
de una manera que no es adecuada para la separación cromatográfica. El método más común para tratar las fases móviles, pues es filtrar al vacío con filtros Millipore, Millipore es la marca, son filtros de nitrocelulosa de tamaño de poro muy pequeño. Y eliminar gases disueltos y sólidos en suspensión con esta filtración al vacío. Eso ayuda, pues, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí está amplificado, pues, las fases, aquí están dos fases móviles conectadas a la bomba de vacío y al desgasificador. Algunas veces los cromatógrafos, yo creo que ahorita ya traen así el sistema de bomba de vacío y el desgasificador, pero luego se puede hacer manual también esto. Preparar, y esto es para preparar las fases móviles y también las fases, también la muestra, pero ahorita ya todo está en su bomba de vacío, su desgasificador, porque no debe de haber ninguna burbujita de aire, por ejemplo, en todo el sistema. Entonces, vean, las fases móviles conectadas por tuberías, a tuberías de acero inoxidable y también tubería de plástico especial, es un material especial. Conectada a la bomba de vacío, al desgasificador, y el desgasificador, miren, va al sistema de bombas. ¿Sí? Acá del lado izquierdo y derecho están las bombas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a jalar las fases estacionarias hacia las bombas para llevarlas a un mezclador, ¿sí? Y luego hacia la columna. Bueno, no, antes de la columna está la inyección, pero inicialmente está conectado a la columna. ¿Qué mezcla este mezclador? Pues mezcla si son dos fases móviles diferentes, o sea, una mezcla de ellas. En la computadora uno puede decirle cómo se mezclan, cuál es el porcentaje de cada uno de ellas, para tener la fase móvil deseada. Por ejemplo, si se tienen si la separación va a ser utilizando dos solventes, solvente A y solvente B como fase móvil, y se van a mezclar, pues bueno, el sistema de bombeo y el mezclador ayudan a esa mezcla, a mezclar pues esas dos fases móviles. Por ejemplo, supónganse, se va a hacer una ilusión isocrática con 70% de la fase móvil A y 30% de la fase móvil B. Bueno, pues selecciona pues automáticamente a través de un programa estos porcentajes pues de los dos solventes, y después de pasar por el sistema de bombeo se mezclan y eso va a la columna. O puede ser una elusión en gradiente. La elusión en gradiente, supónganse que inicie con el solvente A 50% y 50% del solvente B, y luego se mezclan, pues, van a la columna y luego cambia, va en gradiente, va cambiando poco a poco, a 60, 40, luego 70, 30, supónganse, por ciento de cada uno lo puede programar, y cada cuánto tiempo puede ocurrir pues esta elusión. Cómo va cambiando pues la fase móvil A y la fase móvil B para ir cambiando los porcentajes de cada uno de ellos en una elusión en gradiente. Recuerden que ya estuvimos revisando las elusiones en gradiente, va disminuyendo. Isocrática, recuerden, elusión isocrática es en toda la separación cromatográfica, en la misma composición, ya sea de un solo solvente o de una mezcla. Y una elusión en gradiente es que va cambiando, va
aumentando uno de los componentes o se va adicionando un componente más y va disminuyendo pues el otro componente. Miren, este es un ejemplo de una separación isocrática, una ilusión isocrática, como dice aquí. Aquí está el cromatograma, pues, de una ilusión isocrática. Y este fue con metanol agua, volumen a volumen, 50-50. Todo, en toda la separación se usó esta mezcla, esta fase móvil, pero es una mezcla. Metanol agua, 50-50. Del lado izquierdo. Y del lado derecho está el cromatograma con una ilusión en gradiente. Se inicia con metanol agua, volumen a volumen 40-40 y se va incrementando el metanol 8% por minuto. Miren, eso se puede hacer. ¿Qué fue lo que se separó aquí? Pues se separaron el benceno y derivados del benceno. Son 10 componentes y ven acá en el eje de las X son tiempos de retención. En una ilusión isocrática de esos 10 componentes, se tardó casi 30 minutos, o se tardó 30 minutos, pero una ilusión con los mismos componentes, pero una ilusión en gradiente que va aumentando desde 40 hasta 70, aquí fue, y aumentando 8% de metanol por minuto. Vean la separación, esto fue realizado en 15 minutos. El tiempo, recuerden que es determinante también, ¿no? ¿Por qué? Por el gasto de las fases móviles. Como son muy caras, hay que jugar con ese factor, pues, ¿no? Y aquí, pues, la separación del componente 10, el 9, yo dijera que desde el 6 al 10, no es cierto, del 7 al 10 está realizado, pues, es una buena separación. Pero acá están más, los tiempos de retención, pues, para empezar, son menores, están más pegados los picos, pero están mejor separados. Hay mayor resolución de todos los componentes que en una separación en gradiente, en una ilusión en gradiente, que en una ilusión isocrática. Los sistemas de bombeo de los que estamos hablando, pues tienen que generar presiones superiores a 60,000, sí. Tiene que ser un sistema libre de pulsaciones. Todos los sistemas de bombeo tienen ahí, ¿no? Su pulsación. Pero mientras menos pulsación tenga, va a haber menos errores finalmente en la medición cuantitativa, si es que va a ser una medición cuantitativa de los componentes de la mezcla a separar. Variación, como dice aquí, variaciones menores al 1% en la pulsación, está bien. El intervalo de velocidades de flujo, en los sistemas de bombeo, en HPLC debe estar entre 0.1 y 10 mililitros por minuto. Debe ser reproducible, pues, en todo el tiempo de la separación debe haber reproducibilidad, pues, de la velocidad de flujo. Se permite menor al 5%. Los componentes, todo el sistema de bombeo, todos sus componentes, aún a pesar de que van a pasar por ellos, pues, solventes de diferente tipo, pues deben de ser resistentes a la corrosión, de tal manera que las uniones deben de ser de acero inoxidable o de teflón, y además sellar perfectamente. Hay 3 tipos de bombas en general que se utilizan: las bombas recíprocas de jeringa o desplazamiento, como está ahí, y bombas neumáticas o de presión. Las que más se utilizan son las bombas recíprocas. Prácticamente esas son el caballo de batalla, pues, de los HPLCs, bombas recíprocas. Como dice ahí, pues, ¿no? Son las más utilizadas.
y tiene un pistón, este tipo de bombas que son como el esquema que les presenté, tiene un pistón que de vaivén, como dice ahí, baja y sube, aquí a la derecha o a la izquierda, inducido por un motorcito. El disolvente entra pues al sistema de bombeo y luego se bombea, pues ¿hacia dónde se bombea? Hacia la columna. Tiene un amortiguador de pulsaciones, pero muchas veces ese es el problema, ¿no? Esa es una desventaja, como dice aquí, la pulsación. Las ventajas de este tipo de bombas es que el volumen interno en el sistema pues, de bombeo es pequeño, ¿sí? Y se llegan a obtener altas presiones, hasta 10,000 psis, y más de 10,000 psis de presión. Esta bomba se adapta fácilmente a sistemas de gradiente y las velocidades de flujo son constantes. Y además permite pues contrapresiones de la columna por la columna está llena pues de fase estacionaria y hay una contrapresión siempre y la viscosidad del solvente. Entonces, estas bombas son las más utilizadas, son las mejores, pero existen las bombas de desplazamiento o de jeringa, pues no es como si fuera una jeringa grande, no es como un émbolo impulsado por un motor. Las ventajas es que no hay pulsos, no afecta la viscosidad ni la contrapresión, pero la desventaja que tiene principal es que la capacidad de bombeo es limitada y es poco práctica para reposición y cambio de disolvente. La otra, las bombas neumáticas, pues esas son las más baratas, esa es la ventaja, fíjense. No tienen pulsos tampoco, pero la desventaja es que soporta presiones bajas, presiones menores a 2000 psis. No funcionan cuando se hacen elusiones en gradiente y la capacidad y presión de salida son limitadas, o sea, no se puede utilizar para todas las separaciones, pues, finalmente. ¿Qué continúa después del sistema de inyección? Del sistema de bombeo, pues el inyector. Y el inyector, vean, aquí está señalado, es esta cajita aquí. Y aquí esta es una jeringa, es una micro jeringa, miren. Son jeringas, así se llaman, jeringas Hamilton. Cuando uno quiere jeringas para HPLC y también para cromatografía de gases, son jeringas Hamilton. Son jeringas de vidrio que tienen un émbolo largo. Está graduada esa jeringa en microlitros. De microlitro en microlitro está graduado. Hay diferentes volúmenes. Pero uno inyecta, pues, por el sistema de inyección. Fíjense, antes de que se inyecte la muestra, todo debe de estar la presión ya debe de estar constante, no debe de variar, ya tiene que estar fluyendo, pues, la fase móvil a través del sistema de bombeo, pasando por el inyector y la fase móvil llega a la columna y entonces se desecha. Tiene que estar todo esto bien sellado en el procesador de datos. Ahí se ven las velocidades, pues, y la constancia en la velocidad de flujo. Y eso habla, pues, de que todo está correcto. Cuando ya está todo constante, el flujo, que significa que la presión es la adecuada, que no va a haber variaciones de presión y entonces ya se puede inyectar la muestra. Vean, esta es una amplificación a ese inyector. Miren, aquí está la jeringa que va a inyectar la muestra. Aquí hay varios como puertos, vamos a decir. Hay 1, 2, 3, 4, 5 entradas, vamos a decir, de
líquidos. Ajá. Por un lado está la entrada de la muestra y por otro está la entrada de la fase móvil que viene de la bomba. Ajá. Y miren, y hace esto. Ajá, ahí están estas flechitas representando de la bomba hacia la columna. Ajá. Primero está sucediendo eso. Cuando se está checando, pues, que todo esté en orden a la presión adecuada. Ajá. Y por otro lado está el sistema de inyección. Los sistemas de inyección de la muestra tienen, pues, ¿no? La jeringa. Y está conectada la jeringa, bueno, el sistema donde se va a inyectar, está conectado a algo que se llama bucle. El bucle es el, 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 el inyector, pues el que decide qué volumen de muestra real es el que se va a utilizar. El sistema por bucles, uno tiene diferentes bucles para diferentes volúmenes. Por eso está, bueno, aquí está representado como enrollado ahí el bucle, pero uno cambia los bucles dependiendo de la cantidad de muestra que uno quiere inyectar a la columna, finalmente. Hay bucles desde 0.5 microlitros, de 5, de 1, de 10, y uno cambia los bucles. Uno puede cambiar el bucle. De tal manera que uno puede inyectar la muestra. El bucle decide, bueno, nosotros decidimos pues qué bucle es el que va a tomar la muestra, bueno, el que va a decidir lo que va a entrar a la columna. Y eso es lo que luego se tiene que conectar. Una vez que se inyecta la muestra, el bucle se llena, vamos a decir, con la cantidad adecuada, y luego se tiene que inyectar o conectar, mejor dicho, al sistema que trae la fase móvil desde la bomba y que va hacia la columna. Miren, aquí está, aquí hay una no conexión. Ajá. Quiero que se den cuenta aquí. Fíjense, aquí se inyecta la muestra, se conecta al bucle y el bucle lo lleva a desechos. El bucle toma lo que necesita dependiendo de la cantidad adecuada y lo demás se desecha. ¿Sí? Una vez que ya se inyectó la muestra, el bucle tomó lo que necesita, se desechó lo que se tiene que desechar, entonces ahora sí ya hay que, bien, aquí está un sistema y acá está el otro sistema. Vean, todavía no se sigue igual, ya nada más se llenó el bucle con la cantidad de muestra adecuada, ya está todo listo, entonces, ahora sí para moverse, mueve como una palanquita, vamos a decir, para conectar la bomba, al sistema, al inyector. Y vean lo que sucede, aquí ya se movió, miren, se movió la palanquita, se conectó la fase móvil que provenía de la bomba a la muestra que estaba en el bucle y esto con ese movimiento pues de esa palanquita también se conectó hacia la columna. Entonces, ¿qué va a suceder ahorita una vez que se movió la palanca? La muestra va a entrar a la columna inducido pues por la bomba que inyecta la fase móvil hacia el inyector. Vean, ahorita está pues en otra posición este inyector. Y vean. Ahorita ya la muestra ya está entrando a la columna. Y la muestra del bucle continúa entrando a la columna y vean ya, el bucle ya se vació de muestra y entonces ahora ya está entrando a la columna. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver, muchachos, eso que quiero explicar? Sí, profesora.
Sí, profesora. Ok. Entonces ya la muestra entra a la columna. Acuérdense, eso hay que tenerlo muy presente. Todo está sucediendo a una presión alta. Ajá. Sí. Y entonces ahora se regresa, se cierra la palanquita, se vuelve a cerrar. Y entonces ahora sí ya la bomba se conecta a la columna y esto significa que la fase móvil está llegando a la columna. Ajá. Ya se inyectó la muestra, se cierra el compartimento de la muestra y ya está fluyendo pues la fase móvil, bombeándose pues hacia la columna. Uh-huh. Estos sistemas de inyección de muestra, como les decía, deben utilizarse, bueno, no les había dicho esto, deben utilizarse volúmenes pequeños para evitar el ensanchamiento de los picos. Hasta 500 microlitros es lo adecuado. La inyección puede hacerse con bucles, como se los había comentado ahorita en las figuras, ¿sí? Las ventajas de usar bucles es que la inyección es a presiones altas, pues. La precisión es de décimas por ciento y los volúmenes de los bucles es de 0.5 a 500 microlitros. Hay que estar cambiando, pues, de bucles porque inyectan el volumen que uno decide de cada bucle. Pero la inyección puede ser manual también con la jeringa Hamilton. Ajá. Puede ser, es una manera sencilla. Uh-huh. Con las jeringas Hamilton se puede evitar la despresurización porque estas pueden resistir hasta 1500 psis. Claro que son mucho más fáciles, pero la inyección es a flujo detenido. Y la reproducibilidad es una dispersión mayor que con los bucles, pues, porque hay cambios, pues, en la presión, ¿no? Entonces cambia un poco la reproducibilidad con la que se obtienen los cromatogramas, las separaciones cromatográficas. Uh-huh. Entonces son esquemas, ¿no? De bucles. Ajá. Aquí está el bucle, como, nada más es una hoz, vean, están las dos posiciones de la palanquita, pues, ¿no? Uh-huh. Con la columna cerrada y con la columna abierta, bueno, la fase móvil, ¿no? Cerrada hacia el bucle y luego ya se inyecta, pues, a la columna. Y bueno, ahí va la muestra, miren. Ahí va la muestra hacia la columna. Ajá. ¿Sí? Estas son las columnas, estas son fotos, pues, de columnas. Las columnas hay de diferente tamaño, desde las más grandes, que yo les decía que es hasta 30 centímetros, hasta pequeñas, más pequeñas. Ajá. Estas pequeñitas tienen un uso especial. Pero bueno, de 30, de 25, de 15, de las más utilizadas son de 25 y de 15. Uh-huh. Son diferentes modelos aquí porque son diferentes marcas. Se fijan, son dentro de las columnas va la fase estacionaria, ya venden las columnas ya con la fase estacionaria incluida, ¿no? Y las conexiones uno puede cambiarle además también, uno puede comprar, se le llama cartucho, solo a la columna, pero también se necesitan las conexiones. Acuérdense que esto está trabajando a presiones muy altas. Uh-huh. Bueno, esas son las columnas, pues, ¿no? Miren, un acercamiento a las conexiones, pues, que se tienen que hacer para conectar las columnas en el sistema, ¿no? De cromatografía. Uh-huh. Las columnas, si ya lo vieron, pues son de acero inoxidable, tubos rectos de acero inoxidable. También pueden ser de vidrio, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la presión que uno le da al sistema cromatográfico. Entre 10 y 30 centímetros son las más comunes. Se puede acoplar una columna a otra. Uh-huh. Los diámetros internos de las columnas entre 4 y 10 milímetros. Los tamaños de partícula que llevan las columnas entre 5 y 10 micras. Las más comunes, como dice ahí, son de 25 centímetros, diámetro interno de 4.6 milímetros. Los rellenos de partícula
más común es de 5 micras, y esto va a dar, bajo esas condiciones, la separación dará de 40,000 a 60,000 platos por metro. O sea, el número de platos es elevado. Pueden haber columnas de muy alta eficacia, de menores dimensiones, como dice ella, hasta 100,000 platos por metro. Depende, pues, de las columnas. Y miren, y así se llaman también, tienen nombres: columnas capilares, de microcalibre, de calibre estrecho, columnas analíticas, semipreparativas y preparativas. Espero que recuerden el término analítico y preparativo que ya hemos estado comentando, pues, en clases anteriores. Vean, los capilares, los diámetros son de diámetros muy pequeños, y de ahí va aumentando, desde microcalibre hasta preparativa, hasta 22 milímetros. La relación de flujo de microlitros por minuto permitido desde 0.25 hasta 10 microlitros en las capilares, y de ahí va aumentando de 25 a 50 hasta 10,000 a 30,000 microlitros, o sea, ya son mililitros. En columnas preparativas. La capacidad de muestra de las capilares en microgramos, capilares desde 0.05 microgramos hasta 2 microgramos, y vean las preparativas, 5,000 microgramos, o sea, 5 miligramos. O sea, puede uno variar, pues, la cantidad de muestra, dependiendo, pues, de lo que uno quiera separar y para qué lo quiere separar. Si quiere hacer separaciones en este sistema de alta presión, en términos preparativos, pues requiere una gran cantidad de muestra. Y bien, hasta 5 miligramos de muestra se permite. Y son columnas especiales. Y así las tenemos que comprar. Las columnas también son caras, no son tan baratas. Yo creo que una columna analítica estará como en 20,000 pesos o más, o a lo mejor un poco más ahorita, ¿no? Esto fue antes de la pandemia. En 18,000, 20,000 pesos, en esos andaba una columna analítica de 25 centímetros de largo. También hay precolumnas, se pueden utilizar precolumnas. Así son chiquitas, son de las más chiquitas, como de 10 centímetros, más o menos. ¿Para qué se usan las precolumnas? Para eliminar material en suspensión que va a influir, pues, en la separación. Además, hay que hacer hay que usar esas precolumnas. Y también se utilizan para eliminar componentes que se unen de manera irreversible a la fase estacionaria. Eliminar, pues, no, porque las columnas, como ya vienen preparadas, tienen una vida media. Uno las puede reusar, y las puede reusar durante un cierto tiempo, pero la fase estacionaria se puede ir desprendiendo, se puede ir eluyendo también, y entonces tienen su tiempo de vida, pues, ¿no? Entonces también bajo esas condiciones, como son muy caras, pues luego se utilizan las precolumnas. El tamaño de partícula de las precolumnas es mayor que el de la columna. O sea, es para preparar la muestra para que llegue de mejor calidad la muestra a la columna. Las columnas, fíjense, tanto las precolumnas como las columnas pueden estar en un sistema de temperatura elevada. Normalmente, el sistema, bueno, el módulo donde está la columna tiene una temperatura constante de más o menos entre 25 y 30 grados, pero puede uno también manejar ese módulo donde va la columna hasta 100 y 150 grados centígrados. Entonces se pueden hacer las separaciones a diferentes temperaturas, y eso puede ayudar a la separación. Los rellenos de las columnas, todas las separaciones, pues, tienen lugar sobre una fase estacionaria, que esta fase estacionaria generalmente es
material rígido o semirrígido, y el que más se utiliza es la sílica o el sílice o polímeros sintéticos, dependiendo del tipo de separación cromatográfica basado en el principio físico-químico, pues variará también el relleno de la columna, pero es muy utilizado la sílica, y sobre la sílica se modifica pues la fase estacionaria. Entonces, además de sílica, también puede ser alúmina, resinas de poliestireno, de vinilbenceno o carbohidratos como agarosa o poliacrilamida, también en algunos casos más agarosa. Dependiendo pues del tipo de separación que uno desee, pero muy utilizado pues es la sílica, el sílice, como dice ahí. Los parámetros físicos de los rellenos cromatográficos, cuando uno compra esas columnas, pues necesita saber la porosidad del material, el tamaño del poro, el grado de porosidad, el tamaño del poro, el tamaño y rigidez de la partícula, porque una cosa es la partícula, otra cosa es el poro que tenga la partícula. Y parámetros también como polaridad, acidez, basicidad, estabilidad frente a solventes y pH y reactividad superficial. O sea, todas esas características uno debe de fijarse cuando uno compra, pues, la columna. La sílica, que es muy utilizada, ¿por qué es tan utilizada en HPLC? Porque tiene gran resistencia mecánica, es decir, las presiones tan altas resiste pues altas presiones sin modificar su estructura. Y además se puede conseguir en diferentes formas, tamaños y diámetros de poro y porosidad también. Y hay una gran variedad, ¿no?, de sílicas con respecto a la superficie de la sílica, y ahorita veremos más adelante porque la sílica es muy utilizada también. Vean los diferentes nombres comerciales que tiene la sílica, las superficies específicas, eso quiere decir absorción, la superficie de absorción, pues no puede variar tremendamente. El diámetro del poro también, el pH en el que se puede trabajar y los tipos de partículas esféricas o irregulares, las formas de las partículas. Hay un tipo especial de relleno, que son películas. Fíjense, aquí dice relleno clásico. Los tamaños de las partículas son de 40 a 60 micras, pero vean, las separaciones no son muy buenas comparadas con algo que se llama relleno pelicular. Son películas, son bolas de vidrio o de plástico recubiertas de una película. ¿Película de qué? De sílica puede ser, o de otro material, ¿eh? Y ya con el utilizar pues así de esta manera las estacionarias, pues mejora la separación cromatográfica porque el tamaño de partícula es menor. Y entonces, ahorita se habla de que los rellenos cromatográficos del tipo porosas también, ¿no? Este relleno pelicular, les decía, son bolitas de vidrio o polímeros plásticos no porosos, esféricos, con diámetros entre 30 y 40 micras, pero que están recubiertas, pues, por capas delgadas de fase estacionaria que son porosas, o sea, pueden estar recubiertas de sílica, aunque pueden ser otros compuestos también derivados de la sílica, con un recubrimiento adicional de fase estacionaria. Entonces, estas bolas de vidrio o de polímeros, estas bolas de vidrio se recubren de sílica, pero además la sílica se recubre de una fase estacionaria líquida, ¿sí?
que se retiene por absorción, o también se puede recubrir de algo que se llama fase unida, o sea, dándole un tratamiento químico, o sea, formando un enlace covalente, y eso mejora la fijación. Y eso hace que no se pierda, pues, tan fácil la fase estacionaria. Y bueno, estas películas, este tipo de fase estacionaria se utiliza mucho en precolumnas, pero también en columna, y también las partículas porosas. Aquí son micropartículas con diámetros muy pequeños, partículas pequeñas y además con poros también pequeños para aumentar pues la superficie de contacto. Se preparan estas micropartículas porosas a partir de partículas pequeñas además, ¿no? Y se recubren con películas orgánicas unidas químicamente o físicamente. Químicamente, formando un enlace covalente, o algún enlace también que puede ser iónico, o puede ser fuente de hidrógeno también. O puede ser físicamente y nada más eliminamos, o sea, por absorción, pueden ser puentes de hidrógeno o puentes de hidrógeno o enlaces de Van der Waals. No enlaces covalentes, pues, ¿no? Entonces, en general, pues, así se manejan las fases estacionarias. Ahorita veremos en especial, pues, ¿no? Para cada tipo de separación cromatográfica. Si continuamos, pues, con los componentes de un HPLC, vamos a hablar de los detectores. Fíjense, después de que pasa la muestra por la columna, se separan en la columna, pues tienen que pasar por el detector, pero pasa como un flujo, ¿eh? Eso pasa como un flujo. Y ahí se detecta de diferentes maneras que ahorita vemos. Y se analizan en el procesador de datos. Detectores. ¿De qué tipo hay los detectores? Pues de dos tipos generales esos detectores. Detectores basados en las propiedades de la fase móvil o basado en las propiedades del soluto o de la molécula separada, pues, ¿no? Si el detector está basado en las propiedades de la fase móvil, pues puede ser un detector de índice de refracción, y lo que detecta el detector es el cambio en el índice de refracción. Puede ser de constante dieléctrica, cambios en la constante dieléctrica del solvente, pues, o de la fase móvil es lo que detecta, o de densidad. Entonces, si el detector está basado en cambios en las propiedades de los líquidos, que son las fases móviles, será un detector de índice de refracción, de constante dieléctrica y de densidad. Y las propiedades, los otros detectores basados en las propiedades del soluto son detectores de absorbancia, de fluorescencia o de cambio de corriente. La generación de corriente. Los detectores de absorbancia, pues es un espectrofotómetro, vamos a decir ahí incluido, pero fíjense, un espectrofotómetro que detecta un flujo. Los volúmenes pueden ser de 1 a 10 microlitros. Las presiones a las que tiene que estar sometido ese detector son hasta no más de 600. Sí, eso quiere decir que hay que reducir la presión a la hora de que lleguen las moléculas al detector. El dispositivo puede ser de doblas, que son los más comunes, espero que se acuerden. La señal es proporcional a la absorbancia. Se pueden utilizar filtros como selectores de longitud de onda o monocromadores. Y además, los detectores de absorbancia pueden ser de ultravioleta, de visible y también de infrarrojo. Se puede hacer un barrido para un analito o una sola longitud.
O sea, se pueden hacer espectros de absorción, pues, directamente a la hora que se están separando los componentes, ¿no? El detector también puede ser, el detector de ese espectrofotómetro puede ser de diodos, ajá. O sea, puede ser muy sofisticado, puede ser el detector de absorbancia, de luz ultravioleta, de visible, en el infrarrojo también. Y entonces es un detector de absorbancia en el infrarrojo, pues hace barridos y puede detectar grupos funcionales y por lo tanto pueden detectar también moléculas, bueno, identificar, mejor dicho, ¿sí? Por sus grupos funcionales. Las cubetas, recuerden que en el infrarrojo son de cloruro de sodio o de fluoruro de bario o de bromuro de potasio también, ¿no? Las limitaciones que tienen estos detectores de absorbancia en el infrarrojo es que tienen baja transparencia a los disolventes, o sea, absorben pues los disolventes como el agua y algunos alcoholes. Espero que recuerden la clase de infrarrojo, ajá, que se requiere, es un infrarrojo especial para que el agua no delata ahí, ¿no? En la detección. Bueno, también hay detectores de fluorescencia. Vean, la fuente de excitación son de mercurio, de xenón, se utilizan filtros, monocromadores o láser en estos detectores. Se pueden utilizar estos detectores de fluorescencia porque muchas de las muestras se derivatizan, decimos. Se forman derivados fluorescentes de las moléculas que se están separando. Y entonces, a la hora que reaccionan, o se forman, pues, estos derivados pueden ser detectados por fluorescencia. Y esa reacción se hace ahí mismo en el cromatógrafo, en el HPLC. Y pues claro, los detectores de fluorescencia, espero que recuerden, son de muy alta sensibilidad, ¿no? ¿Sí? Los detectores de índice de refracción. Como dice, es un detector universal, ¿sí? Este detector está basado no en la molécula que se está separando, sino en las propiedades de la fase móvil. Cambios en el índice de refracción es lo que detecta este detector. Es un detector universal, cualquier molécula va a poder detectar. No depende de la velocidad de flujo, es sensible a cambios de temperatura porque es de índice de refracción, pero tiene una menor sensibilidad que otros detectores. Y miren, este es un ejemplo, los cromatogramas que están aquí abajito, compara, pues, ¿no? Un detector de índice de refracción, RI es índice de refracción, y un detector de ultravioleta. Y vean, aquí están estas flechas, indica componentes, los componentes que están detectados en los dos, en el índice de refracción y un detector de ultravioleta. ¿Cuál preferirían? Un detector de índice de refracción, un detector de ultravioleta. Miguel Ángel, ¿estás aquí? Oigan, está Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿no está? Ok, está. Lucía, Esmeralda, ¿está?